qué los activos no corrientes disponibles para la venta implican pagar más impuestos? Sí, en efecto, la pregunta muy probablemente se hace en razón a una de las afirmaciones que hemos hecho en nuestro curso de los efectos tributarios de las NIF, que es un curso que hacemos con Actualícese, que hago con Actualícese. Y pues lo que voy a hacer ahorita mismo es compartirle la pantalla para mostrarles que en efecto, clasificar un activo como disponible para la venta, lo que hace es que nos pone a pagar más impuestos, ¿sí? Vamos a mirarlo por acá en un ejercicio, es un ejercicio que es parte del curso de efectos tributarios de la NIF, ¿sí? Te les voy a compartir por aquí un ejercicio, les voy a compartir la pantalla, compartir toda la pantalla y acá les estoy compartiendo. Entonces vamos a ampliarlo y vamos a ver. Dice así la diapositiva: activos no corrientes disponibles para la venta implican pagar más impuestos. Claro, reclasificar de propiedades, planta y equipo hacia activos no corrientes disponibles para la venta me va a implicar eso. Y vamos a poner un ejemplo numérico. Yo tengo unas máquinas que me costaron 1.000 millones de pesos y 4 años después se decide venderlas, por ejemplo, en enero 5. Entonces, ¿cómo son los registros contables paso a paso? Estas diapositivas usted las encuentra ahí en globalcontable.com, en el icono que dice consultorio. Entonces dice así: primero, vuelvo y contabilizo la maquinaria con el respectivo control de detalle, es decir, el NI del vendedor, por ejemplo. Recuerde que el control de detalle es simplemente tener el detalle de la transacción, ¿sí? Tanto de la medición inicial como de la medición posterior. Allí usted ve los 1.000 millones de pesos y lo llevo contra el efectivo cuentas por pagar una sola vez. No es necesario que usted lleve disque 2 libros, como por ahí se dice. Ni en España ni en países desarrollados se llevan 2 libros. El segundo paso es el registro de la reclasificación en el mismo libro oficial de siempre, como usted lo está viendo ahí en pantalla, según el concepto 577 del 2014, expedido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿sí? Y lo que usted ve allí es que lo que hacemos es reversar la depreciación acumulada y llevar el valor en libros a una cuenta cualquiera, puede ser la 1440, el grupo 18, lo que sea, que se va a llamar activos no corrientes disponibles para la venta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo no puedo seguir depreciando esos activos, al menos por un año, ¿sí? Entonces, claro, al dejarlo de depreciar tanto contable como tributariamente, recuerden que el artículo 21 del Estatuto Tributario me dice que yo debo aplicar la NIF para efectos tributarios, salvo en el tema de las estimaciones, es decir, las valoraciones no aplican tributariamente, según el artículo 21-1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario. Pero todo lo que tiene que ver con clasificaciones, reconocimientos, pues sí aplica contable y tributariamente. Entonces, ¿qué nos implica? Inmediatamente nosotros hacemos la reclasificación que usted está viendo allí en pantalla. Pues si yo hago esa reclasificación, el problema que voy a tener es que tengo que dejar de depreciar esa máquina tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista tributario. Entonces eso me va a implicar, obviamente, pagar más impuestos. Entonces ahí en la diapositiva vemos que yo tendría que dejar de depreciar, pero me dice, ¿y qué pasa si pasado un año no logro venderlo? Entonces me toca reversar el registro anterior, como usted lo está viendo en pantalla, es decir, volver a calcular la depreciación acumulada del año o de los periodos en que estuvo allí clasificada y llevar eso contra utilidades de ejercicios anteriores si ya cerró el ejercicio, o contra un gasto por depreciación si no ha cerrado el ejercicio. Es decir, uno lo puede manejar como un ajuste de hechos posteriores al cierre. Recuerde que esos ajustes de hechos posteriores al cierre yo tengo la oportunidad de hacerlos entre el 1 y por ahí en más o menos el 30 de marzo. De lo contrario, yo no podría, tendría que afectar el patrimonio si lo hace después de esa fecha. Entonces, eso es lo que dice la diapositiva. Entonces, además va a tener que ir a corregir la declaración de renta, según el artículo 289, numeral 6 del Estatuto Tributario. Dice que debe corregirla conforme al artículo 589 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el que dice que yo puedo hacer correcciones que disminuyen el saldo a pagar o incrementan el saldo a favor. Ahora bien, ¿qué otras consecuencias tiene? Que eso lo tengo que hacer dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar, ¿sí? Y además, otra consecuencia es que la facultad de revisión de la DIAN se reinicia desde la fecha de la corrección. Entonces, lo que yo siempre le digo a los contadores es, hombre, que tengan estrategias de planeación tributaria con esto y que no seamos exagerados con el asunto, porque en estos días me llamaron de una empresa donde el revisor fiscal dijo, no, es que tenemos que, por el simple anuncio en una cartelera de la entidad, de que unas máquinas se iban a vender, se puso allí un aviso
de venta. Entonces ya el revisor fiscal dijo que era obligatorio que eso se reclasificara contablemente a activos no corrientes disponibles para la venta. Yo le dije, primero, hay que tener claro que la NIF 5, cuando me habla de activos no corrientes disponibles para la venta, me da una cantidad de requisitos. Me dice que tengo que tener un plan de venta, y un plan de venta aprobado por la gerencia no es simplemente hacer un anuncio. Entonces yo diría que uno no debería, digamos, tan deportivamente ir a hacer una reclasificación de activos no corrientes disponibles para la venta. Esa es la respuesta a esta pregunta, y simplemente decirle siempre, tengan en cuenta los efectos tributarios de las NIF, porque no se trata simplemente de ir a aplicar las NIF, digamos, de manera literal, sino tener en cuenta cuál es el efecto tributario y financiero. Esto también tendría un efecto financiero importante dentro de la compañía, el dejar de depreciar estas maquinarias, sobre todo cuando desde el punto de vista legal, yo tendría únicamente que darle de baja cuando efectivamente tengo el documento de venta.